El programa de la doctora Polo. Caso cerrado. Bien. Y en ese programa, que es muy visto en la cadena Telemundo, pues apareció uno de los nuestros ahí, un ex ejecutivo de cuentas, precisamente de Viva 900, y lo conocemos, a Carlos Cárdenas, por supuesto. Entonces muchas personas aquí lo vieron y empezaron a llamar. Alejandro, ¿es cierto que alguien del área apareció en el programa de la doctora Polo, caso cerrado? Y averiguando, resulta que sí, que Carlos Cárdenas apareció allí, pero con otro nombre. Vamos con el crédito correspondiente, por supuesto, para la cadena Telemundo y el programa. Doctora Polo, déjeme contarle cómo fueron los casos. Ella debería de estar agradecida con nuestra fundación porque ella llegó desesperada y nos mencionó que su hija se orinaba, no dormía y hacía un montón de cosas. Entonces ella vino y me ofreció a mí $1,000 y nosotros le dije exactamente que nuestra fundación es sin fines de lucro, que ahorita no queríamos ni un centavo. Si en algún futuro ella quería hacer una donación, con mucho gusto, pero en el momento... Que ustedes sí reciben donaciones. Con gente que nosotros hemos ayudado, nos dan a la voluntad que ellos quieren. Bueno, la cuestión es que el episodio completo trata de el bullying, el acoso escolar, ¿no? Y la madre preocupada porque su hija estaba siendo acosada en la escuela, al ver la inacción del director, de los maestros, acude a esta organización sin ánimos de lucro que preside precisamente pues en este caso, ¿no? Carlos Cárdenas, a quien le hicieron hacer el papel de que me imagino que él no preside ninguna organización de esa índole, pero así es como lo presentaron en el programa, para ayudarle a esos niños, ¿verdad? Y uno de los lemas es, bueno, para que mi hijo sufra, que sufra su madre, de la organización esta, ¿no? Y ya Patricia me ha dicho que contactó a Carlos Cárdenas, así es que vamos a hablar con él para que nos cuente un poquito acerca de cómo es la dinámica de este programa, cómo es que lo contactan a él, cuál es su opinión, cómo fue su experiencia. Carlitos, muy buenos días, ¿cómo estás? Alejandro, gusto en saludarte, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, de nuevo gracias. Pues sí, muy interesante, tú sabes que estuvimos ahí en Telemundo, este programa se grabó, ponte, hace 5 meses, entonces funciona la dinámica que hacen casting de actores, entonces funciona que muchos casos sí son reales, por decirte el caso que me tocó personificar de Giancarlo, pues realmente sí fue un caso verdadero. Fue un señor que el padre pues sí perdió a su niño, formó esta fundación, tenía muchas cosas interesantes el caso, pues, ¿me entiendes? Porque el señor pues con la frustración que le habían pasado, que la niña se le había muerto, que la habían matado, que una escalera pues la aventaron y se cayó, entonces formó esta fundación. Entonces creo que en sí él trató de hacer muchas cosas buenas. Lo que pasa es que pues también se tergiversa un poquito, pero creo que eso de anti-bullying es algo realmente preocupante en las escuelas. Entonces realmente pues la policía muchas veces pues no se puede meter en tanta cosa, pero no hacen mayor cosa, porque tú sabes que el anti-bullying es totalmente fuerte en las escuelas, en lo que pasa. Y yo creo que el mensaje es bastante positivo, porque si tú miras una madre desesperada con lo que no podía hacer nada, pues si quieres ver la organización, en cierta manera, pues ayuda en algo, tal vez no de la forma correcta, pero hay veces los padres pues no tienen control de sus hijos y buscan desesperadamente a alguien que pueda tomar el control de esa situación, y muchas organizaciones lo hacen, pero a la larga también se tergiversan muchísimas cosas. Entonces yo creo que es interesante el programa, pues te digo, tiene muchísimas cosas buenas de lo que pasa en la realidad de la vida. Pues lo que pasa es que usan actores para que hagan los papeles, pero realmente las historias
en muchísimos casos sí son verídicas, y es una experiencia muy interesante porque te entrenan, te dicen qué es lo que tienes que hacer, y es muy interesante, por decirte todo, muy profesional, te atienden de una manera espectacular, pues. Entonces generalmente, pues lo único que sí te puedo decir es que lastimosamente la gente, el 90%, no sé por qué lo hacen, agarran gente de Los Ángeles, siendo el programa en Miami, tal vez siendo más fácil que agarren gente de Washington y todo, porque si hubiera vivido en Washington, te soy sincero, no hubiera tenido la oportunidad de ir al programa. Ah, ¿tú estás en Los Ángeles ahora? Sí, no, yo vivo acá, yo tengo 3 meses, porque, como te digo, yo trabajé con la radio, con 900, pues yo hice mucho tiempo actuación en Washington, D.C., entonces, pero ya realmente si tú quieres que te consideren para papeles diferentes o con más peso, tienes que venirte, por decirte, o a Los Ángeles, a Nueva York o México, pues. Pero realmente te digo que con la escuela que yo tuve en Washington, D.C., fue algo maravilloso, porque si no hubiera yo empezado en Washington, aquí empezar una carrera actoral en Los Ángeles, te puedo decir que es casi imposible por la cantidad de competencia que tú tienes. Yo me recuerdo cuando yo iba a Washington, éramos 10 actores latinos, aquí hay 300, 500, entonces es bastante complicado. Vamos a continuar la plática con Carlos Cárdenas. Nos parece que da para más esto, ¿ah? Así que vamos a pedirte abusar de tu tiempo, por supuesto. Debes estar en cama, tú a las 6:36 allá en Los Ángeles, entonces, ¿no? Sí, Patricia te ha despertado, pero te agradecemos mucho la gentileza. Y vamos a regresar contigo en breve para continuar hablando acerca de la dinámica de este programa, que es muy visto. Estaba por acá dándole un vistazo en YouTube, por ejemplo, a ciertos capítulos completos que tiene, ¿no? Y lo publican en la red. 13 millones, por ejemplo, han visto uno de estos programas que estoy acá observando en la pantalla. Y son son casos a veces un poco duros, ¿ah? Dice por acá, porno en casa, casos completos, sexo para pagar deuda de mi esposo. En fin. Vamos a regresar con Carlos Cárdenas, que estuvo en Caso Cerrado. Bien, continuamos. Me imagino que usted también tendrá alguna pregunta para Carlos Cárdenas, que apareció en Caso Cerrado. Háblale a los oyentes. ¿Qué tal es la doctora Polo en persona? Bueno, tú sabes que no tienes oportunidad de hablar con ella directamente, porque solo te entrenan a ti, te dicen cómo tienes que hacer el caso y todo, pero no tienen ningún contacto con ella, así en el sentido de hablar con ella, de saludarla. Mantienen esa línea. Mantiene la distancia. Sí, no. ¿Cómo te contactan a ti? Bueno, aquí hacen casting un par de veces al año. Entonces hacen un casting y dicen, bueno, necesitamos actores para el show de Caso Cerrado. Entonces tú vas, te hacen más o menos un ejemplo de lo que más o menos sería el caso, y ya ellos contactan a las personas que creen que les funcionaría. Y me imagino que hacen eso, o sea, buscan actores de un lugar tan lejano como Los Ángeles, o sea, de costa a costa, para evitar que vean a alguien en la tele y digan, pero ese fulano que trabaja en tal lado, ese yo lo conozco, ese un cubano, así, oye, eso es mentira. O sea, me imagino, ¿no? Que será por eso, algo de eso habrá. Te contactan, llegan, te vuelan entonces de Los Ángeles, te pagan el pasaje, te dan, ¿qué? Me imagino que te pagarán por eso, ¿no? Sí, dan tu servicio completo, te tratan muy bien, te dan pasaje, hotel, todo, te van a recoger al aeropuerto, y lógicamente te dan una compensación por salir en el programa, definitivamente. ¿Cuánto te pagaron por salir en el programa, si se puede decir? Sí, no, $350 te dan. ¿350? Sí, 350.